Buenos días, queridos alumnos. Es un placer para mí saludarles de nuevo y poder explicarles este tema que tiene que ver con las clases y las actividades que ustedes van a realizar en esta semana. Para ustedes, pues es bien importante continuar con los contenidos, no nos podemos quedar atrasados a pesar de lo que estamos viviendo, lo estamos pasando, necesitamos avanzar en nuestros contenidos. Y una manera de avanzar, pues es mandándoles estas clases para que ustedes puedan hacer las actividades en casa. El tema que quiero explicarles se llama polígonos regulares. Todo polígono, una palabra griega la define como muchos ángulos. En otras palabras, se trata de una figura que está unida por, por muchos lados, diríamos así. Y entonces todos esos lados y sus ángulos forman lados y ángulos iguales. Esto quiere decir que todos los lados miden lo mismo, al igual que los ángulos que forman las uniones de estos segmentos. Entonces, los polígonos tienen ciertos elementos. Primero, el vértice. Cada punto que debe unirse para apreciar la forma de polígono. Entonces, es bien importante que todos estos elementos los tomemos en cuenta. Por ejemplo, cada lado. El lado lo forma la unión de dos vértices. También en cuestión del centro, es bien importante entender que el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los vértices. Entonces, cuando construimos un polígono, nos damos cuenta de que el vértice es el que toca la circunferencia. Por lo tanto, el radio va del centro a un punto del vértice. También el apotema no deja de ser importante porque el apotema nos sirve para encontrar el área de un polígono regular, a excepción de un triángulo y de un cuadrado que tienen diferentes fórmulas, pero lo que son desde el pentágono hasta el dodecágono, utilizaremos el apotema. Y el apotema, pues, es un segmento que va del centro a cualquier punto de los lados, ¿verdad? Cualquier punto de los lados. De preferencia al centro de cada lado. Entonces, desde el centro a cada uno de sus lados. Las diagonales, pues las diagonales son segmentos que unen en vértices diferentes que no están unidos, que no son contiguos. El perímetro, como ya lo hemos visto en otra figura, es la suma de cada uno de sus lados. Y entonces, aquí les pongo una gráfica de los polígonos regulares más conocidos. Y algunos de ellos ustedes van a crearlos, a dibujarlos, y les van a sacar el área y su perímetro. Por aquí tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, que es 6 lados, el hectágono 7 lados, el octágono, que aquí dice octógono, pero ese es el octágono, el eneágono, decágono, el undecágono, que tiene 11 lados, y el dodecágono 12 lados. Entonces, todos estos son los polígonos regulares más conocidos. Ahora, me gustaría hacerles por lo menos un pequeño recordatorio de cómo construir un pentágono regular. Al construir un pentágono podemos construir un octágono, podemos construir un decágono, un dodecágono. El primer paso es calcular la medida del ángulo central. Es decir, recuerden que la circunferencia tiene, lo primero que vamos a hacer es dibujar una circunferencia, aquí como está en el paso número 2. Pero después que ya tengo la circunferencia, debo de saber qué polígono voy a dibujar. Si es un pentágono, pues tiene 5 lados, entonces voy a dividir 360 entre 5. Si yo tuviera que dibujar un eneágono que tiene 9 lados, tendría yo que dividir 360 entre 9 para que yo pudiera calcular el ángulo central. Ya que tengo el paso número 2 hecho, la circunferencia, entonces con la ayuda de un transportador se marca en esa circunferencia los ángulos centrales de 72 grados. Observa que la circunferencia queda dividida en 5 partes iguales. O sea, hay que marcar, también les recuerdo que para poder empezar tienen que marcar un punto que les sirva como base para que de allí empiecen a marcar el ángulo central de 72 grados. El paso número 4, ya que tengo marcados los 5 puntos en la circunferencia, entonces el paso número 4 es que se unen las marcas consecutivas de la división de la circunferencia y ya se tiene el pentágono regular usando como método el ángulo central. Así que eso es la manera de hacer un polígono regular que sirve para todos. Ahora, el tema también tiene que ver con el área y perímetro de los polígonos regulares. Entonces, para calcular el perímetro y el área de un hexágono regular,
que mide 32 grados, 32 centímetros de lado por 27.71 centímetros de apotema, vamos a usar dos fórmulas. La fórmula que vamos a usar primero es la fórmula del perímetro. Y la fórmula del perímetro es N, que significa el número de lados, por L, que significa la longitud de cada lado. O sea, L es la longitud de cada lado. En este caso, la longitud de cada lado es 32 centímetros. Entonces, si multiplicamos el número de lados, que son 6 porque es un hexágono, por 32 centímetros, tenemos que son 192 centímetros. Eso sería todo el contorno de este hexágono. Entonces, ya que tenemos el perímetro va a servir para encontrar el área. Y esta fórmula es la misma para todos los polígonos regulares, desde el pentágono hasta el dodecágono, a excepción del triángulo equilátero y el cuadrado, que son también polígonos regulares que tienen otras fórmulas. En este caso, como ya tenemos el perímetro, que lo encontramos multiplicando n por L, entonces 192 centímetros por 27, que es el apotema. Recuerden que anteriormente les decía que el apotema es la medida que va del centro a la mitad de uno de sus lados. Entonces, si no lo tienen, pues ustedes simplemente pueden hacer aquí un triángulo que vaya totalmente al centro, un triángulo, y la altura de ese triángulo sería el apotema. Así que al multiplicar el perímetro por el apotema y dividirlo entre 2, nos da 2.660.6 centímetros cuadrados. Esa es la manera de sacar el área y el perímetro. En cualquier caso, vamos a suponer que nos dieran el área y nos dieran el apotema y no nos dieran el perímetro, tendríamos que hacer un despeje. Tendríamos que despejar de esta fórmula original, tendríamos que despejar este 2, lo podemos pasar multiplicando, y este apotema que está acá multiplicando al perímetro se pasaría dividiendo. Entonces, ¿qué sería? 2 por el apotema, 2 por el área, perdón, 2 por el área dividido entre el apotema y encontraríamos el perímetro. Si nos dieran el área, el perímetro y no nos dieran el apotema, entonces este 2 lo pasaríamos multiplicando al área y este perímetro que multiplica lo pasaríamos dividiendo. Quedaría 2 por el área entre el perímetro y eso sería ya el apotema. Es como aquí, si en dado caso nos dieran el perímetro, nos dan el número de lados, pero no nos dan la longitud de cada lado, este n que está multiplicando a la longitud, como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, la longitud sería igual a perímetro entre n, y ya tendríamos la longitud de cada lado. Bueno, eso es cuando no nos dan algunos datos, nosotros tenemos que hacer algunos despejes de operaciones inversas de la fórmula, que en algún momento ya lo hemos trabajado cuando trabajamos sistema de ecuaciones. También hicimos algunos despejes de ciertos elementos de la fórmula. Así que, pues, no me queda más que despedirme de ustedes y desearles que se mantengan en casa, que se cuiden y que esperamos vernos pronto y hay que permanecer haciendo las actividades y tan luego las tengan, pues envíenla a mi número para que yo pueda registrarla y ustedes pues tengan una mejor calificación. Bueno, pasen un feliz día y que Dios les bendiga.